Hoy tenemos un webinar muy interesante y una mesa de lujo para poder hablar sobre Visual Thinking. Soy José Frutos de la sección Hola Blog y voy a pasar a presentar a esta mesa pues, excepcional. Tenemos a Rocío Copete con nosotros. Rocío ha trabajado como terapeuta ocupacional y educadora social y los últimos años pues lleva bastante tiempo trabajando en educación y aplicando las nuevas metodologías y entre ellas el Visual Thinking. Tiene una web que es Pensamiento Visual, donde ha recogido recursos y va compartiendo y trabajando en red con todos. Hola Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien. También tenemos la fortuna de contar con Garbiñe Larralde. Garbiñe estudió Bellas Artes, o sea que le iba bien encaminada esto de dibujar. Además es doctorada en Arte e Investigación. Bueno, Garbiñe no sé de dónde saca el tiempo, porque es profesora de bachillerato, coordinadora TIC, y además, bueno, pues colabora con distintas asociaciones como Educafé Bilbao, Hola Blog y Espiral. Además está en un proyecto inmerso a nivel nacional, que es Dibújamelas. Bueno, seguramente nos cuente algo sobre todo esto, ¿verdad? Hola Garbiñe, ¿qué tal estamos? Hola, ¿qué tal? Solo aclarar una cosa, no terminé el doctorado, me quedé en el último tramo. Bien. No pasa que alguien esté por ahí y... Bien, y también contamos con Fernando de Pablo. Fernando de Pablo va a aportar creo que mucho a esta mesa porque viene del sector empresa. Ha trabajado bastantes años, unos 15 años en el sector tecnológico financiero. Y bueno, luego no sé si nos podrás contar cómo te atreviste a dar este paso, ¿no? A fundar su propia empresa con socios, Dibujario, y ver que, pues, que esta aplicación, además de fuera de educación, pues tiene una aplicación real en el mundo laboral y profesional. Hola, Fernando, encantado. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Sí que comentarte también que, bueno, yo empecé mi vida profesional también en la enseñanza, en la educación, y además soy del gremio Garbiñe. También hice Bellas Artes y también casi intenté terminar el doctorado, cosa que se quedó también en el camino. Pero bueno, entonces empecé con la enseñanza, pasé al mundo del diseño en la empresa y luego llegó un momento que levanté la mano y, bueno, pues me lancé. También quizá recordando el veneno ese de la enseñanza. Por lo tanto, que aquí estamos todos un poco en el mismo equipo, ¿no? Pues muy bien, bueno, me encantan los fondos que tenéis y bueno, pues yo voy a ponerme en mi papel de profesor de a pie, un fondo blanco, y si tenemos, ¿no? Vamos a empezar y luego os voy alternando un poquito para que no empecéis siempre con las preguntas y demás. Voy a empezar con Rocío. Entonces, bueno, yo soy un profesor en blanco, además Visual Thinking, un anglicismo, en español pensamiento visual. ¿Qué es el Visual Thinking, Rocío? ¿Qué nos podrías decir sobre Visual Thinking? Pues mira, así como explicado de manera súper sencilla, yo creo que es la capacidad que tenemos de representar una idea utilizando diferentes herramientas gráficas. Esas herramientas gráficas que son las que nos asustan, excepto a gente como Garbiñe y Fernando, que vienen de Bellas Artes, pero a la gente que venimos del mundo normal, dejamos de dibujar hace 15 años, nos asusta, pues son dibujos súper sencillos, iconos, símbolos que ya están en la cultura visual y tenemos en el día a día. Entonces se trata de rescatarlos, de utilizarlos, de rescatar también esa capacidad de dibujar líneas sencillas, personas con monigotes para comunicar y representar nuestras ideas. Bien, la verdad es que yo cuando dibujaba en el colegio mis maestros me aprontolaban, ¿no? Me regañaban, dice, ¿qué estás haciendo? Ponte a coger apuntes. No sé, Garbiñe, si quieres añadir algo más a lo que ha dicho Rocío. Bueno, añadir a lo que has dicho tú, a mí también me echaban la bronca. Yo tenía todos mis cuadernos llenos de dibujos y de letras. Hoy que se ha puesto de moda mucho esto del lettering, yo me acuerdo que por las portadas de mis cuadernos yo les dedicaba una cantidad de tiempo impresionante y disfrutaba muchísimo porque mientras escuchaba al profesor y iba procesando, pues yo iba trabajando, ¿no? Dejando que mi mano pues iba pues circulara, ¿no? por el papel. Y bueno, yo quizás por completar un poco la idea de Rocío, porque bueno, aunque pueda parecer que una viene de Bellas Artes y esto del dibujo lo tiene como muy asimilado y dominado, en mi caso no es cierto. Yo en mi faceta en Bellas Artes nunca me dediqué al dibujo,
yo hice otras cosas y sobre todo trabajé mucho en el mundo de la instalación, más el arte conceptual, entonces toda esta parte del dibujo la tenía súper abandonada, pero bueno, como bien ha dicho ella, se trata de hacer dibujos muy sencillos, entonces quizás puedo tener la ventaja del manejo de los espacios, eso sí. Yo creo que el Visual Thinking es una herramienta de gestión de contenidos que lo que permite es organizar visualmente, además de dibujar ideas, pero permite también organizarlas en el espacio, y a mí esa parte es la que más me interesa, y sobre todo ahora estoy como muy centrada en investigar esa parte de los patrones visuales, de cómo generar esos recorridos y organizar, ¿no? O sea, que cómo los alumnos pueden organizar los contenidos pues eso, en un espacio pues cerrado, ¿no? En una página de papel y tener ahí un poquito el acceso a algo que si no en formato libro, son varias páginas, hay una lectura secuencial, hay un esfuerzo añadido al que ellos pues ahora mismo, bueno, no están acostumbrados y que tampoco les interesa, ¿eh? Entonces, bueno, entraremos después un poquito más igual a discutir y hablar sobre esto, pero bueno, para mí sobre todo es una herramienta de gestión de contenidos muy importante, muy útil, sobre todo hoy en día que estamos infoxicados, o sea, que nos llega por todas partes y que de alguna manera tenemos que organizar y ordenar pues todo esto, generarnos un marco, ¿no? para poder sobrevivir. Sí, muy importante, ¿no? El saber amueblar para aplicar esa reflexión y esa metacognición después de un aprendizaje, ¿no? Y la organización, sobre todo en mi caso, alumnos de la ESO y tal, pues sí que es algo que deben adquirir y les importa. Fernando, ¿qué es el Visual Thinking? ¿Qué nos puedes aportar tú? Me habéis dejado poco. No. Así un poco por completar, porque estoy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo. A mí personalmente me gusta mucho pensamiento visual, porque me parece que es un término además muy abierto. Es un término que abarca mucho más que lo que podríamos denominar. Claro, los americanos ponen los nombres muy bien. Si tú dices pensamiento visual, está bien. Si dices Visual Thinking, claro, suena a lo mejor como algo mucho más, ¿no? Como una marca más potente. Para mí lo que es muy interesante es ver que es una herramienta de proceso por encima del resultado final. Y yo creo que aprender tiene mucho que ver con probar cosas, acertar, fallar, cometer errores, aprender de los errores. Entonces, un proceso yo creo que es mucho más importante que ese resultado final cuando estás en la escuela, cuando estás en clase y además en cualquier edad, en cualquier ciclo, es decir, tanto en infantil como en primaria, como en secundaria, como en bachillerato, ¿no? Y luego yo creo que el Visual Thinking o el pensamiento visual, una de las cosas interesantes que tiene es utilizar una herramienta que es un lenguaje común, que es un lenguaje universal. Profundizaremos ahora dentro de un ratito en eso, pero yo creo que eso es clave, que yo puedo entender algo que me está diciendo alguien que es de una lengua que no entiendo, si lo hago, ese diálogo a través de lo que son las imágenes dibujadas. Por tanto, herramienta de proceso, herramienta de comunicación y herramienta de indexación y de mantener un orden, y yo creo que un potencial tremendo con el tiempo que corre hoy en día. Muy bien, entonces podríamos decir que el Visual Thinking es más una herramienta que una metodología, o tiene mezcla de ambas. Que la puedes insertar en cualquier tipo de metodología que utilices. Da igual que seas un profesor más tradicional o que utilices metodologías activas de carácter más innovador, tú puedes introducir el pensamiento visual como parte de ese proceso de entender información, de gestionar los contenidos, lo puedes introducir en cualquiera de esas metodologías. Sí, yo desde luego, definitiva, para mí desde luego es una herramienta, no es una metodología. Una herramienta, como bien dice Rocío, o sea que de alguna manera puede ser adaptada a cualquier, y ese es uno de las ventajas, o bueno, que luego llegaremos y hablaremos seguramente de esto, pero claro, tú organices tus clases como organices, ¿no? O tengas la visión que tengas a la hora de trabajar con los alumnos, puedes utilizar la herramienta, o sea, puedes desde una clase magistral hasta una clase pues totalmente activa, ¿no? Con una metodología pasando por el Flipped, o sea, vamos, te permite muchísimo juego. Bien, no, gracias. Me gustaba aclararlo con vosotros porque, claro, hay mucha gente que
hablan thinking y que el design thinking sí que es una metodología, pero el visual thinking no, es una herramienta para dejarlo claro a todos los docentes. Vamos a dar paso a la segunda pregunta, que es, a nuestro público les interesa, y es, ahora vamos a empezar por, ¿para qué me puede servir a mí el visual thinking? ¿No? Yo soy un profesor escéptico, ¿para qué me puede servir a mí el visual thinking para las matemáticas, ¿no? o en mi aula o demás? Garbiñe, ¿tú qué me puedes decir al respecto? Yo hago el análisis aquí, o sea, yo abro como dos escenarios, ¿no? Primero pongo en el centro el profesor, en el primer escenario el centro está en el profesor, ¿no? El profesor que trabaja igual, pues, dando la clase, pues explicando, ¿no?, al alumno una metodología un poquito más tradicional, pues este profesor podría utilizar, o sea, ese profesor tendría que ser productor, lo que haría es utilizar el visual thinking para ordenar los contenidos y poder ofrecérselos de una manera visual a los alumnos, de manera que, pues tal y como comentaba Fernando, con ese lenguaje universal que es el dibujo, pues los alumnos tendrían un acceso como mucho más rápido o más inmediato a conceptos que igual pues a nivel textual pues son como más complejos, ¿no? Y la otra ventaja es que además están organizados y puede hacer recorridos por ese. Entonces ese sería el papel del profesor, igual un poco como figura, como protagonista un poco, ¿no?, en el proceso. Estaríamos hablando más de la enseñanza. Cuando nos vamos y nos centramos en el alumno, ¿no?, en el aprendizaje, yo ahí también veo dos niveles. Podemos tener al alumno como productor y al alumno como consumidor. El alumno consumidor es el que va a consumir todo esto que el profesor le está ofreciendo y que de alguna manera lo que va a hacer es decodificar, ¿no?, y tiene que aprender a interpretar y a leer imágenes de alguna manera. Hay un esfuerzo ahí a la hora de hacer una lectura de imágenes. Como consumidor de imágenes, eso de alguna manera empieza a activar en este mundo además visual que vivimos, pues ciertos procesos mentales que le van a ayudar luego a hacer lecturas a otros niveles, ¿no?, en otros espacios de conocimiento. Y luego tenemos al alumno como productor, que a mí es la faceta que más me interesa y que es la que personalmente trabajo, que es el alumno que produce, que utiliza el pensamiento visual como herramienta para producir sus propios conocimientos, organizándolos, dibujando, haciendo el esfuerzo de dibujarlos y de apropiarse por medio de la herramienta de unos conocimientos. Yo veo un poquito así. Entonces, ¿para qué? Pues para trabajar en este marco amplísimo. O sea, ya ves que no solamente claro, yo te he dicho profesor o alumno, pero bueno, podemos poner ahí el profesor de matemáticas, el profesor de biología, el profesor o la clase o el alumno que está aprendiendo matemáticas, aprendiendo biología, aprendiendo lengua, aprendiendo inglés, me da igual. O sea, creo que el escenario es amplio, ¿no? Y te puedes colocar ahí un poco desde donde tú te sientas cómodo como profesor, como docente. Cualquier contenido, digamos, se puede utilizar esta herramienta para tanto, ¿no?, pues para transmitirlo, ¿no?, en un modo transmisor tradicional, ¿no?, o un modo mucho más activo, ¿verdad?, resumiendo un poco todo lo que has dicho, para que sea el alumno productor de esos contenidos. Fernando, me gustaría contar, o sea, que nos contaras para qué nos puede servir en la escuela, sobre todo porque hoy en día está muy relacionada la escuela con el mundo. Bueno, no está tan relacionada como debería, pero sí que se va encaminando, ¿no?, que la escuela cada vez tenga más relación con lo que es la vida real, ¿no?, la vida profesional. Sí, bueno, yo creo que de lo que dice Garbiñe, que me gusta mucho caer en la cuenta de una herramienta que ayuda a procesar información y ayuda a generar información también. Es decir, hay una serie de procedimientos que pueden hacer los alumnos en clase para construir la asignatura, cada asignatura, la que sea. Me gustaría aportar una cosilla interesante y es la visión de conjunto. Cuando un montón de alumnos están frente a una imagen, están llevándose una idea clara de lo que el profesor pretende transmitirles, además apoyado por todo lo que pueden ser los materiales didácticos que estén manejando. Entonces, claro, cuando un grupo trabaja en conjunto, que todos se lleven la misma idea, eso es muy potente. Entonces, por un lado, ayuda con la memoria, ayuda con la comprensión, ayuda a co-crear. A mí me gusta muchísimo el término de aula-lab, o sea, laboratorio, un aula como si fuera un laboratorio de conocimiento. Entonces, claro, estamos haciendo que se integre mucho más la labor y las posibilidades del alumno de construir la asignatura con el profesor. Y el profesor, en esa labor que decía Garbiñe, yo creo que también cumple una función de facilitador.
ya no tanto por los contenidos a los que es muy fácil acceder, sino por aprender a tener criterio, que los alumnos vayan aprendiendo mediante una reflexión visual a tener criterio. Y por último, me parece muy interesante la utilidad de aprender a educar la mirada, que enseñemos a nuestros alumnos a educar la mirada, a mirar el mundo y poder traducirlo e interpretarlo. Y si me preguntas sobre el mundo de la vida real o profesional, o no sé, yo creo que cuando se llega a la edad adulta, con las cosas, con lo rápido que va, el mundo, ¿no? Vamos a toda pastilla. Yo creo que en todas partes vamos a toda pastilla. Hay muy poco espacio para la reflexión, muy poquito espacio para pararse y decir, bueno, ¿a qué me dedico? ¿Cómo hago? ¿Cómo es mi desempeño en el trabajo? Entonces, cuanto más ayudemos a los alumnos, según van creciendo, a encontrar esos momentos de reflexión, pues más les vamos a ayudar, en definitiva, a ser, yo creo que, bueno, personas más pausadas, a lo mejor, que se dediquen a cosas que les gusten, que encuentren mejor sus vocaciones, que encuentren un desempeño mejor luego en sus posibles trabajos. Y entonces yo creo que eso tiene mucho que ver con dibujar, porque dibujar hace que tengas que pararte un momento a producir algo, y ese ejercicio que vas haciendo te va integrando todavía más los contenidos, ¿no? Vas comprendiéndolos. Cuando tienes que dibujar tienes que intentar que se entienda tu dibujo, por tanto tienes que intentar explicar con tus dibujos lo que estás entendiendo. Eso en conjunto tiene un potencial tremendo en el aula, en la asignatura que sea. Ya, vamos, yo recuerdo como alumno dibujar apuntes de historia del arte, que a algunos parece que son más fáciles porque tienen escenas, historias, cuentan distintas cosas, y sobre todo disfrutar de profesores que hacían esa labor de facilitador, que eso me parece que es fundamental. Y además, de hecho, creo que la gente que nos estamos dedicando a este mundo del pensamiento visual o del visual thinking, bueno, pues hemos ayudado a generar una nueva profesión. Y yo creo que nosotros tres somos facilitadores, ¿no? Facilitadores visuales, que eso pues no existía, y ahora yo creo que, Garbiñe, tú que conoces a mucha gente también, antiguos compañeros tuyos de la carrera, te estarán muy agradecidos, porque siempre se ha dicho que en Bellas Artes nos moríamos de hambre, y es una gran mentira, porque yo creo que si miramos alrededor, todo lo que tenemos ha sido dibujado previamente. Muy bien, Fernando, muy interesante, ¿no? Lo que aportar de esto, ¿no? Es un momento de reflexión, ¿no? Tanto para un antes, presentar una idea, como sobre todo un después, ¿no? Y asentar, y que se puede aplicar no solo a cualquier materia, sino a cosas de la vida diaria, ¿no? De uno, ¿qué pasa con mi vida? Bueno, Rocío, ahora te ha tocado la última, no sé si se han dejado algo en el tintero. Tú, además, imagino que como terapeuta y educadora social habrás tenido casos complicados. No sé si nos quieres contar algo por ahí o tienes otras ideas. En relación como terapeuta o como educadora social y trabajando con personas con diversidad funcional, que en nuestro caso y en el ámbito de la escuela serían aquellos alumnos que tienen necesidades educativas especiales, siempre se ha trabajado desde la imagen, desde el uso de pictogramas. Entonces, utilizar el pensamiento visual para ayudarles a entender determinada información es básico. Yo estoy muy de acuerdo con Garbiñe en cuanto al alumno como productor, y en relación también a lo que comentaba Fernando de este proceso de reflexión. A mí me parece que una de las principales cosas para las que sirve el pensamiento visual en la escuela es que ayuda a entender, sobre todo en niveles como más superiores, en los que empezamos a trabajar con los chavales en cualquier asignatura con conceptos bastante abstractos, no pueden dibujar algo que no entiendan. Entonces, en ese momento en el que te tienes que poner a dibujar qué es la empatía o qué es el desarrollo global, que son conceptos complejos y abstractos, o el alumno lo ha entendido bien o es incapaz de dibujarlo, porque tiene que utilizar, que es, igual también hablamos luego de ello, de metáforas visuales, y en esa creación de metáforas visuales tienes que tener muy claro qué es lo que quieres transmitir con tu dibujo. Entonces empiezan a aparecer muchas preguntas, empiezan a levantar la mano, pero exactamente ¿qué significa esto? Porque si no, no lo pueden dibujar. Entonces yo creo que eso es una de las puntos más valiosos del pensamiento visual. Y luego, aparte de todo lo de la co-creación que comentaba Fernando, en el otro extremo está que el pensamiento visual nos permite personalizar la información, pasarlo por nuestra mente, filtrar esa información y hacerla nuestra. Entonces, si me compartís la pantalla, os enseño aquí dos ejemplos de síntesis visuales de dos alumnas que han partido absolutamente de la misma información. Pero no sé si lo estáis viendo. No, imagino que están cargando. Ahora, un segundín.
Bien, ahora sí. ¿Ahora sí? Vale, pues la información de la que parten estas dos alumnas es la misma. Y fijaos un poco el procesamiento de la información que han hecho para establecer diferentes relaciones y para personalizar esa información de tal manera que la información la han hecho suya. No es lo que ya el profesor le ha pasado, lo que se ha trabajado en clase, sino que cada una de ellas, a través de sus metáforas visuales, a través de lo que ha entendido, a través de lo que le está dando importancia, personaliza esa información. Entonces, sumando un poco a todo lo que comentaban Garbiñe y Fernando, yo creo que están estas dos cosas, personalización de la información y la necesidad de entender para dibujar. Con lo cual, cuando dibujamos, pensamos dos veces, que yo creo que es bastante interesante. Bueno, qué bonitos, ¿no? Ambos Visual Thinking, da la enhorabuena a tus alumnas. Bueno, yo me quedo con una frase que has dicho y a mí me ha gustado y no sé si a la audiencia también dice, no se puede dibujar algo que no se entiende. Y en algo, pues, un día en la escuela, ¿no? Que el alumno debe aprender tantos conceptos, tantos procedimientos, ¿no? Pues puede ser una herramienta muy buena y un aliado, ¿no? Que quizás debamos contar con ellos, ¿no? También yo desde mi área de matemáticas. Bueno, Fernando, ahora vas a empezar tú para que tengas vía libre y nos gustaría que, bueno, nos dieras algún ejemplo para qué usas el Visual Thinking, en qué contexto lo mueves, porque, bueno, yo lo tengo bastante claro, pero siempre un ejemplo vale más que 1000 palabras. Estoy seguro que nuestros oyentes pues estarán encantados de ver vuestros trabajos. Bueno, pues a ver, vamos a hacer una cosa. Os voy a enseñar un par de cosillas de cómo me gusta a mí aplicarlo. Bueno, personalmente yo lo aplico, claro, por un lado estoy en estos temas que tienen que ver con la aplicación en el aula y por otro lado lo estoy aplicando yo mismo. Creo que nos pasa a todos los que estamos aquí hoy, que lo de casa de herrero, cuchara de palo no existe. Aquí nosotros trabajamos también de esta manera, ¿no? Entonces, yo una de las cosas que hago es desarrollar el graphic recording, el dibujo de actas visuales, levantar actas visuales en conferencias y yo creo que lo hacemos los tres y es acompañar a ponentes e ir dibujando pues el contenido de sus ponencias. Muchas veces me preguntan, ¿qué dibujas? ¿Una escena? Y yo, no, estoy dibujando lo que están diciendo. Si esto nos lo llevamos al aula, pues serían las notas visuales, lo que sería tomar apuntes de una manera visual. Entonces, bueno, me traigo 4 cositas que vamos a ver. Vamos a ver si consigo hacer bien el tema de compartir la pantalla. Bien, lo vemos. ¿Lo estáis viendo? Ahora sí lo estamos viendo. Vale, muy bien. Bueno, pues bueno, aquí hay unos apuntes, pero bueno, estos son apuntes que he hecho yo, que son de la historia, la biografía de Julio Verne. Y bueno, tuvimos un encuentro precisamente con la Fundación y esto fueron unas notas visuales que preparé en las que, bueno, pues tenía la escena en el centro, tenía el personaje y luego cuáles eran sus libros, cuál era su vida y, bueno, algunos de los grandes momentos normalmente los colocaba en el centro y luego alrededor como un reloj. Aquí tenemos unos apuntes que pueden ser, por ejemplo, unos apuntes sobre la Guerra de Independencia Española y a la derecha tenemos pues una Navidad emigrante, que era el planteamiento para hacer una redacción que se hacía el alumno. Quería contar una historia, bueno, pues primero dibujaba qué era lo que iba a pasar con esa Navidad que él quería contar. A ver si consigo pasar la página, me parece que no. Vamos a ver. Bueno, parece que se nos ha quedado la conexión de Fernando. Vamos a seguir. Bueno, Rocío, nos han mostrado antes unos ejemplos. No sé si nos gustaría profundizar o nos quieren mostrar otros. Normalmente, ¿para qué usas el Visual Thinking? ¿No? Imagina, pues no, yo me quiero incorporar. ¿Cuándo lo debería utilizar? O como profesor, ¿en qué momento? ¿Antes? ¿Después? ¿Qué consejo me darías? No te diría exactamente el momento, sino para qué lo quieres utilizar. Y a partir de ahí, pues ya planteamos un poco pues para qué lo puedes utilizar. Lo que os he enseñado antes eran síntesis visuales, que generalmente trabajo a lo largo de todo el curso con
con las alumnas y entonces pues de cada tema o cada unidad, pues en lugar de un resumen, un examen o un esquema, hacemos una síntesis visual y todo el contenido lo sintetizan solemos trabajar en clase en un formato A3, que es un formato bastante cómodo. Os enseño también si queréis, no sé si lo veis. Cuando tienen que hacer algún tipo de presentación oral o trabajar habilidades de hablar en público, etcétera, pues el discurso lo trabajamos con un storytelling visual. ¿Lo estáis viendo? Ahora lo estamos viendo. Sí. ¿Ahora? Entonces, Ahora bueno, sí. pues lo que hacen es un poco describir su discurso, los elementos claves del discurso, de tal manera que les ayuda a memorizarlo y les queda mucho más natural porque de alguna manera pues van simplemente, tienen ahí las ideas clave por las que tienen que pasar, no se aprenden de memoria un poco el discurso, que es lo que suele pasar. Y luego pues en clase también hacemos juegos que tienen que ver con el dibujar, sobre todo al principio. A veces hacemos diccionarios visuales, que esto sí que es mejor cuando ya se han trabajado los conceptos, digamos. Y como decía Fernando, pues también lo utilizamos para nosotros mismos, ¿no? Pues os muestro aquí, no sé si veis el resumen de un libro, por ejemplo. Ujú. En vez de resumir ahí, subrayar y tal, pues luego de las ideas principales, pues resumes un poco el libro y es bastante más ameno volver a él que volver a abrir el libro, generalmente. Entonces, bueno, tiene múltiples utilidades. Dejo a mis compis que sigan diciendo. Bien, Fernando, no sé si está dejado la conexión con la palabra en la boca. No sé si Sí, no, he sido algo más. he sido yo. Nada, tenía aquí un par de cosas, lo que pasa es que ahora me da miedo, no sé a qué me vaya a ir, entonces intentaré no tocar mucho. Y va por aquí, no sé si lo veis ahora, tengo aquí una presentación, ¿lo veis más o menos? Sí, se ve. Ujú. Vale, bien, iba por aquí. Estaba contándoos que a veces podríamos tomar apuntes con algunas de las cosas que están viéndose en clase, un tema concreto, o a veces preparar lo que va a ser a lo mejor pues el recorrido de una redacción, de una historia que se quiere contar. Aquí una cosa que me parece muy interesante. Mirad, estos son los apuntes tomados esto es materia de quinto, en quinto de primaria. Aquí estamos tomando nota de cuál es pues Roma, Egipto y Grecia, y una de las cosas que yo siempre hago es invitar a los alumnos a que una vez han hecho este tipo de dibujos, los pongan por la noche en la pared, tal y como tenemos aquí esto puesto, y antes de apagar la luz, pegan un repasito a lo que es ver esos dibujos, te vas a dormir, el cerebro sigue funcionando solo, entonces lo estimulamos un poquito, sin agobios, una cosa sencilla, ver estos dibujos. Y por la mañana cuando te levantas también lo primero que haces es, pues le echas un vistacito. El resultado que yo estoy viendo es buenísimo, porque los niños primero han hecho el ejercicio de dibujarlo, de estar haciendo ese recorrido. Entonces lo han interiorizado, lo han hecho suyo, como estábamos diciendo hace un momento. Y después, que sueñen con ello también. Esto suena muy poético, pero es verdad, que sueñen con ello, que lo vivan de esa forma. Entonces la memorización retentiva también viene potenciada. Yo creo que luego hablaremos, a lo mejor sale algo del tema de los mapas mentales, que ayuda mucho también a organizar la información. A mí me gusta mucho el tema de la co-creación, que los chicos aporten, y para eso no hay nada mejor que lo que es un buen post-it. Yo creo que un post-it tiene 5 centímetros cuadrados, con lo cual ni puedo dibujar mucho, ni me puedo enrollar mucho, pero todos podemos aportar en la pared, en la pizarra, en clase, ¿no? Y como os decía, como herramienta es muy rica para hacer muchas cosas distintas en laboratorio, formatos de prototipado, formatos de pensamiento sobre empatía, de a quién va dedicado lo que hacemos. Y luego también, pues bueno, cambia un poco la experiencia cuando se hace una visita, por ejemplo, a un museo, esa manera de interpretar lo que estás viendo y luego a la hora también de hacer, estoy experimentando yo ahora con lápices de dibujo 3D, pues cómo crear cosas directamente de la nada y partiendo de pequeños dibujos, bueno, pues el ver que los alumnos pueden pensar y llevar esos dibujos a objetos y pequeñas cosas que luego funcionan, que vean un poquito ese resultado a modo de prototipo de cosas que han pensado, han intentado hacer un prototipo y luego no se trata que funcione, se trata de llevar el pensamiento de una manera más irreal a algo tangible, ¿no?
Entonces, bueno, poder tocar cosas, poder utilizar materiales reciclados, todo eso partiendo del dibujo es mucho más fácil. Guau, qué bueno, Fernando. Yo soy un No apasionado. toco nada, ahora no voy a tocar nada. No, yo soy un apasionado de la impresión 3D, ¿no? Y bueno, sí que conocía los lápices de impresión 3D, pero claro, no se me había ocurrido yo, claro, aplicarlo yo al Visual Thinking 3D. No sé si será una nueva tendencia. Bueno, Garbiñe, ahora, ¿dónde utilizas tú el Visual Thinking con tus alumnos en el aula? ¿Qué proyectos haces? Luego voy a hacer un resumen de todo lo que ha salido, pero, Garbiñe, ¿qué nos puedes aportar? A ver, estoy intentando llegar, bueno, no sé si alguien, si podéis capturarme eso es mostrar mi pantalla igual. Sí. Bueno, yo, por hacer así un poco de autobiografía, ¿estáis viendo ya la imagen o...? Sí, Sí, vale, de acuerdo. Vale, pues yo empecé con esto de, o sea, a mí me surgió esto de, espérame, pongo la presentación y ya está, vale. Lo que vais a ver es un poquito la aplicación del Visual Thinking a la asignatura de Fundamentos del Arte. Fundamentos del Arte es una asignatura de segundo de bachillerato y cuando me dijeron que tenía que dar esta asignatura, me asusté porque es una asignatura con mucha carga teórica y vamos, los alumnos de hoy en día tienen muy poca capacidad de hacer lecturas sostenidas y de analizar textos y tal. Entonces dije, bueno, tengo que buscar una manera de enfrentar esto de una manera, desde otro punto de vista, tengo que buscar cómo trabajar. Y fue ahí, o sea, mi llegada al mundo del visual thinking o del pensamiento visual fue por ahí. También es cierto que yo de estudiante había hecho esto, entonces cuando lo descubrí, que lo descubrí en una conferencia, que había alguien que estaba haciendo graphic recording mientras había alguien, un ponente que estaba hablando, yo me quedé fascinada y dije, pues es que esto puede funcionar, ¿no? Entonces, bueno, lo que estáis viendo son imágenes de mi clase, ¿no? Aprovecho aquí, bueno, retomo un poquito lo que decía Fernando, ¿no? Del tema de la co-creación. Bueno, los alumnos trabajan el visual, a veces lo trabajan de manera individual para entender a entender esos conceptos, ¿no? que a veces son abstractos, a veces en historia del arte no son tan abstractos, pero luego es muy interesante los momentos que hay de discusión, de debate, de puesta en común, porque claro, lo que decía Rocío, a la hora de organizar, no todos organizamos los contenidos de la misma manera, entonces el negociar, ¿no? El tener que negociar con los compañeros para ver cómo colocamos, qué estructura le damos, ¿no? Esto va asociado a esto o este concepto mejor queda en relación con esta otra cosa. Pues al final se generan unas dinámicas muy interesantes, de aprendizaje en el aula. Y esa es la parte que a mí me interesa y es la que yo hasta ahora, o sea, por ahora estoy utilizando, es en la asignatura en la que más peso le he dado. Es una asignatura de primero y segundo de bachillerato, lo cual, bueno, en su momento creo que vamos a hablar luego de ventajas y desventajas, tiene también su parte negativa, pero ahora mismo, no sé si llegará ahora en la presentación, estamos trabajando lo que es el mapa visual de todo el arte moderno, o sea, desde finales del siglo XIX, todo el XX, y está siendo una experiencia como muy interesante porque la estamos construyendo entre todos y de alguna manera ese va a ser la base para hacer luego el examen que van a tener que hacer en selectividad. Comentar igual aquí también, aquí empieza, este es esta diapositiva es la primera fase con los post-it que también decía Fernando, de organización un poquito del mapa, ¿no? De la línea de tiempo en la que vamos a ir trabajando cada uno de los empezamos a pasarlo ya, a trabajarlo un poco en grande porque los conceptos o las ideas ya están, bueno, se arma ahí el laboratorio donde todos trabajamos, hacemos, colocamos, organizamos. Y bueno, pues ya van poco a poco trabajando en esto, ¿no? Algo que quería comentar es que, bueno, yo llevo 2 años utilizando, con este grupo han sido los 2 años del bachillerato utilizando la herramienta y también luego a la hora de hacer exámenes,
bueno, yo he utilizado la herramienta para, ellos han tenido acceso durante los exámenes a la síntesis visual que habían realizado porque los exámenes eran de desarrollo. Entonces yo lo que necesitaba también era que ellos entendieran que esta estructura visual, una vez que, o sea, si tú sabes hablar y tienes la estructura, una estructura muy sencilla, pero que tú ya has comprendido, el hacer un examen de desarrollo tipo selectividad, que es lo que van a tener que hacer ellos, es relativamente sencillo. Entonces, bueno, pues hay todo un trabajo ahí de construcción, al mismo tiempo que estoy construyendo la asignatura, porque, bueno, esto también requiere un trabajo por mi parte, ¿no? Y de analizar, de detectar, pues lo que comentaba antes Fernando, ¿no? Qué errores que se cometen o por dónde sí, por dónde no. Pero, bueno, pues estamos construyendo la asignatura con la herramienta fundamentalmente. Muy bien, bueno, voy a un poco recopilando todo lo que habéis dicho. O sea, esta herramienta nos sirve pues para hacer resúmenes sobre un tema en concreto, para reflexionar sobre algo estudiado, algo aprendido, cualquier proceso, cualquier proyecto que se haya realizado en el aula, para hacer storytelling, para juegos, para tomar apuntes, tener apuntes visuales, para mapas mentales, diccionarios visuales. ¡Wow! ¿No? ¿Cuántas cosas? Yo no sé si... Yo tengo una duda, y no sé, imagino que nuestros espectadores lo mismo también, y me gustaría plantearla, y bueno, pues también pues sentiros libres. O sea, el Visual Thinking se aplica, por lo que entiendo, se aplica a distintos elementos, ¿no? Entonces, dependiendo, se puede aplicar a un esquema, a un mapa mental, ¿no? O da igual, o es todo lo mismo, o es simplemente lo incorporas o no lo incorporas. No sé quién se lanza con la pregunta. Pues yo misma. Yo creo que el término de pensamiento visual, que además aquí en España no está muy unificada la terminología, al menos por lo que, vamos, mi opinión, al ser algo relativamente nuevo, todavía no hay una terminología como muy unificada, y como además casi todo lo que leemos es en inglés, pues complica un poco más esa terminología uniforme. En cualquier caso, yo creo que pensamiento visual es un concepto general y dentro podemos incluir diferentes técnicas. Pues unas técnicas serían los mapas mentales, otra técnica el graphic recording o el registro gráfico que comentaba antes Fernando, otro sería el sketchnote o toma de notas visuales, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es eso, pensamiento visual como un concepto general dentro del cual podemos utilizar diferentes técnicas. Uh-huh. O sea, que digamos incluiría ahí las fotografías, por ejemplo, también, o sea, tanto mapas mentales por un lado como los mapas conceptuales también. Al fin y al cabo son conceptuales, pero hay un trabajo en el espacio. Entonces, bueno, hay una serie de herramientas que además, bueno, yo siempre digo que le hemos puesto nombre ahora, pero esto no es nuevo y tampoco es nuestro y vamos, y tampoco es de Roam ni tampoco es de Argem, o sea, ellos son los teóricos, ellos son los que han teorizado sobre ello, pero bueno, la gente ha tomado apuntes visuales pues de siempre te encuentras en los talleres, normalmente siempre te encuentras a alguien que te dice, pero si esto ya lo hacía yo, pero no sabía que se llamaba así. Le digo, bueno, pues yo tampoco, ha empezado a llamarse así desde hace poco tiempo. Es verdad que bueno, pues que está ahora un poquito, ¿no? Como en la cresta de la ola, ¿no? Hay mucha gente interesada. Yo creo que es un poco por el potencial, ¿no? Y por el acceso, porque es una herramienta de fácil acceso, o sea, no necesitas, la curva de aprendizaje es muy bien. No necesita grandes medios técnicos, ¿no? Basta papel y lápiz. Eso es un tema interesante. Claro, no todos los colegios tienen pizarras digitales maravillosas, no todos los alumnos tienen tablets estupendas en cuanto a lo que son materiales más complejos, pero yo creo que todo el mundo sí que puede acceder pues, a unos rotuladores, a un lápiz, a un papel, y yo creo que además también hay una posibilidad de adaptarse que ayuda muchísimo al profesorado. Porque muchas veces, bueno, ¿cómo hago una reunión rápida con el poco tiempo que tengo entre semana para coordinarme con mis compañeros o para encontrar algo que pueda agrupar dos asignaturas distintas? Que muchos colegios pues están queriendo tener ese tipo de desarrollo, ¿no? ¿Cómo combinar
pues una metodología, o perdón, cómo combinar con una herramienta que sea común, que los alumnos se encuentren cómodos con ella. Entonces, no hace falta mucho, más allá de un material muy básico, muy sencillo, que yo creo que está a disposición de todo el mundo. Y para mí hay una cosa fundamental también, y es que cuando trabajamos de esta manera estamos acortando pues la distancia que hay entre la tecnología y lo más sencillo y básico del aula, pero también la distancia que podemos encontrarnos entre distintos alumnos. Cuando, por ejemplo, yo creo que es una oportunidad muy inclusiva, ¿no? Porque estábamos antes hablaba Rocío de los alumnos con necesidades especiales. Hablábamos, bueno, estaba yo ahí hurgando un poco datos y en el mundo hay 781 millones de analfabetos y, sin embargo, a través de dibujos pueden comunicarse. Y luego aquí, por ejemplo, nos encontramos con unas escuelas en las que muchos niños necesitan tener algún tipo de adaptación y de integración porque en casa viven con una cultura de otro país, vienen a nuestro país con unos niveles que a lo mejor no casan con el ciclo que les toca estudiar, y ahí hay una oportunidad inclusiva para la diversidad y para la diferencia estupenda, y los profesores ahí pueden ayudar muchísimo a alumnos que tienen necesidades especiales y necesidades de integración total, vamos. Yo por lo menos me lo he encontrado con casos con temas de autismo, temas de Asperger, temas de trastorno de déficit de atención, temas de inmigración de niños que vienen de Asia, de niños que vienen de Latinoamérica. Los profesores por lo general te encuentras que están utilizando la herramienta aplicada de 1000 maneras. Hay muchos proyectos y mucha gente haciendo cosas buenísimas con la base pues, del dibujo, que al final está en manos de cualquier crío, de cualquier alumno, ¿no? Digo crío los pequeños, pero también de los más mayores. Muy bien, bueno, pues yo a ver si lo he entendido, ¿no? O sea, básicamente no tengo por qué hacer visual thinking, sino incorporar a mis infografías, a mis mapas mentales, a mis graphic recording, ¿no? A todo lo que yo haga en el aula habitualmente, ¿no? Le puedo incorporar visual thinking. Más que un ingrediente, viene a ser como una especia, ¿no? Un aderezo para enriquecer, ¿no? Y digamos, ¿no? Pues enriquecer los trabajos y así el aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? ¿Estáis los tres de acuerdo? Yo añadiría añadir una cosita a lo que estaba diciendo Pablo, y que es verdad, o sea, no necesitamos de ninguna herramienta tecnológica sofisticada para hacerlo, pero si queremos hacerlo con una herramienta sofisticada, también podemos hacerlo. Esa es la ventaja, o sea, que hoy en día con las tablets, con las apps que hay para hacer dibujo, volvemos a abrir el panorama, ¿no? O sea, el visual es que es tan adaptable, tan flexible que nos permite, pues eso, utilizarlo desde un rotulador básico en casa hasta el último pen para trabajar en la última máquina, ¿no? La última tablet así sofisticada que queramos. Bien, vamos a entrar un poco en la parte tecnológica, ¿vale? Porque, bueno, hemos hablado mucho de las ventajas, no sé si hay algún problema que nos podamos encontrar, ¿no? Empiezas con el Visual Thinking y siempre cuando empiezas con algo hay problemas típicos que te das, cualquier cosa uno que aprende, ¿no? Pues hay cosas donde solemos caer todos, ¿no? Entonces, si queréis enumerar alguna ventaja más, como comentáis, ¿no? De incorporar, es decir, además una herramienta TIC que utilicéis vosotros habitualmente y pasárselo al resto de compañeros que nos están escuchando, que se utilice, favorezca el visual thinking, o también, ¿no? Pues esos escollos que hay para que, ¿no? que lo vaya a utilizar, pues que ya vaya sobre aviso y por lo menos que no se caiga de primeras. Entonces, bueno, ahora vamos a empezar. Creo que le toca a Rocío, ¿no? Ahora empezar, que antes ha sido... Una cosita, ¿no? José, sí que gustaría que fuera rápido, porque tenemos unas cuantas preguntas que hay que ir empezando a plantear de la gente que está siguiendo, ¿vale? En 5 minutos si podéis hacer la ronda y luego hacemos las preguntas. Perfecto. Josu, las preguntas salen aquí en el chat, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de ventajas y desventajas y mientras tanto voy buscando las preguntas. Vale, pues pues así un poco rápido y que quizás no hemos mencionado, yo creo que una de las principales ventajas es que el pensamiento visual nos permite trabajar con los dos hemisferios a la vez y potencia mucho ahí todo este procesamiento cognitivo.
decir que no se trata de dejar y abandonar el texto, sino todo lo contrario. Como veis ahí en los dibujos que tienen al fondo Garbiñe y Fernando, pues se combinan los conceptos clave y la parte esa textual con el dibujo sencillo del concepto que estemos dibujando. Y quizás por mencionar a lo mejor algún problema, pues un poco la limitación que a veces tenemos y ese primer pensamiento del yo no sé dibujar. Y en los trabajos en grupos es verdad, en todo esto de la co-creación, que lleva tiempo, que no siempre tenemos, así por ser más o menos rápido. Bien, gracias. Garbiñe, continuamos. Yo, bueno, yo con lo que me he encontrado, bueno, es que yo estoy utilizando esta herramienta, o la he utilizado en primero no tuve ningún problema, de hecho los alumnos disfrutaron mucho de la herramienta, pero cuando hemos llegado a segundo, como tenemos ahí la selectividad, el que ellos entiendan que la herramienta puede ser útil también a la hora de hacer exámenes de desarrollo de contenidos, ese ha sido un problema, o sea, ellos hacer ese salto, ¿no? O sea, no... pero la pregunta era, ¿nos van a poner nos vamos a tener que hacer un mapa en el examen? No, el examen no vais a tener que hacer un mapa, vais a tener el mapa, o sea, vosotros solo tenéis que saber dónde están estructurados los contenidos, de manera que luego solamente tenéis que desarrollar esas ideas que ya habéis trabajado y que ya conocéis. Pero para mí ha sido un problema importante en el aula. Este año, en segundo, en primero sigo trabajando y no, vamos... funciona muy bien, porque en primero pues no, todavía no pensamos en el examen final, ¿no? Y luego otro problema, otra dificultad que me he encontrado es cuando he intentado hacer graphic recording en el aula, o sea, o toma o sketchnote, claro, ahí sí hace falta un entrenamiento y lo que decía un poco Rocío, hace falta mucho tiempo para que esto pueda calar. Entonces, bueno, hay alumnos, yo tengo un par de alumnos, bueno, una sobre todo, que está encantada y que tiene todos sus apuntes y de hecho ha trasladado todos sus apuntes a todas sus asignaturas y entonces ella todo lo trabaja así, pero pues hay quien no le ha cogido tanto gusto y bueno, pues claro, eso necesita un poco de práctica y entonces no tenemos tiempo en este caso. Entonces, algo interesante sería eso, poder trabajarlo de manera vertical en todo el colegio, ¿no? Desde los los niveles iniciales para poder, pues, cuando lleguen, tengan ciertas habilidades ya. Y eso sería más que nada. Sí, evidentemente, ¿no? Si se empieza a trabajar desde edades tempranas, pues cuando lleguen a tu bachillerato, pues tendrás tú ya mucho camino recorrido y a poco que hagas, pues irán como un cohete. Bueno, y Fernando, ¿qué consejos nos das tú para, pues eso, qué ventajas o problemas puedes sostener? Bueno, para completar un poco, ¿me oís bien? Sí. Para completar un poco, yo creo que diría que lo primero de todo, este tema tiene que alejarse todo lo posible del arte, de pensar que tenemos que producir algo relacionado con una obra de arte. Eso es el primer rechazo que yo también me encuentro. Pero por otra parte, los alumnos que tienen un tiempo de concentración pues limitado y que les cuesta mucho mantener la atención sostenida, pues yo creo que es muy interesante enseñarles a generar los mapas y leer esos mapas, luego después leerlos. Creo que es muy importante que cada vez que se haga un trabajo lo presenten ellos en público al resto de la clase. Y cada vez que hagan unos apuntes, de vez en cuando dejemos un hueco para que ellos puedan contar cómo han sido sus apuntes y que ellos aprendan entonces a leer el mapa. ¿Por qué? Porque luego es lo que dice Garbiñe precisamente, que en el examen de desarrollo ya leerán mentalmente ese mapa, ese trabajo que han hecho en clase, entonces enseñarles a leer el mapa, no solo a hacerlo. Y luego dos aspectos para mí muy ventajosos que son la motivación de alumnos que les cuesta muchísimo enfrentarse a la teoría. Yo creo que de esta manera se sienten completamente liberados del peso del estudio de memoria y de repente encuentran una motivación. Me ha pasado con chicos que no hacían nada, han pasado a hacer muchas cosas porque encuentran de repente un profesor que bueno, por ese camino les funciona. Y también motivación para profesores que están queriendo hacer sus propios contenidos, especialmente aquellos que están desarrollando contenidos para tablet o para, bueno, en muchos centros se está queriendo hacer los propios contenidos por parte del equipo docente. Bueno, pues la manera de poder hacer personalizada la información, personalizada a las necesidades que se tiene en un curso en concreto, en un tema concreto,
bueno, pues es algo que ayuda mucho. Y la única desventaja o problema que me gustaría también es es muy sencillo, con esto no caer en la decoración del cole, que no utilicemos a lo mejor esta parte de apuntes visuales o de visual thinking como si fuera la decoración de los pasillos, la decoración de las clases, porque si no, entonces a lo mejor podemos estar llevándonoslo a un territorio que no corresponde. Ese corresponde más a lo mejor a otros momentos de lo que es el centro educativo. Ni siquiera digo la clase de plástica, pero bueno, yo creo que aunque está muy bien que los temas estén disponibles a todos los alumnos que están en la clase, hay que tener cuidado con no pensar que esto es decoración del cole. Sí, gracias, Fernando. Es curioso, ¿no?, esto que comentas, ¿no? Pasa no solo con el visual thinking, pasa también con la robótica, ¿no? O como dicen los alumnos, ¿no?, a veces es postureo y al final se desvirtúa, ¿no?, digamos, todos los beneficios que pueda tener pues estas herramientas, ¿no?, porque la robótica no deja de ser pues una herramienta. Bueno, tenemos preguntas de nuestros asistentes y bueno, pues Josu, que está por detrás en el plano técnico, os la va a hacer, que es al que le están llegando. Entonces, Josu, dispara. Algunas las he ido contestando en la medida en la que yo también he hecho Bellas Artes, también vengo del mundo de la plástica, también me prohibieron en su día dibujar entre mis apuntes, cosa que no hice caso, y bueno, pues he sobrevivido como he podido, ¿verdad? Y ahora estamos viviendo este tiempo de esplendor y gloria, de llegar, de prohibirme en las sesiones de evaluación dibujar, a llegar a que el director me pida que lo haga, ¿verdad? Bueno, hay distintas preguntas, hay algunas muy interesantes. Por ejemplo, hay una muy curiosa que nos hace Emilio Isidro, que dice si vemos que en algún momento se aceptarán en las pruebas de selectividad el visual thinking como respuesta. Yo le he contestado que no, pero estáis ahí en vuestro derecho de poder contestar. También una pregunta bastante asidua es ¿qué consejo daríamos a un profesor que quiera iniciarse en esto, en esta tarea, y por dónde empezar? ¿Cuáles serían los primeros pasos? También, una de las preguntas también que se han hecho es cómo mediar en el tiempo, cuando se trabaja con alumnos, cómo mediar en el tiempo que se tarda en poner al alumno en marcha en utilizar esta técnica. Y una que es la que yo no he sido capaz de contestar es en un profesor de primaria, de primer ciclo de primaria, cuando los niños están iniciando en la lectoescritura, hasta qué punto el pensamiento visual puede ser una herramienta de aula. Hay muchas más preguntas, pero casi todas van un poco en cómo empezar la marcha del pensamiento visual. Bueno, pues vamos a intentar contestar a todas, comentar también a los oyentes que estoy seguro que por Twitter tanto Rocío como Garbiñe como Fernando pues os pueden contestar o pegar web de recursos para que profundicéis. Vamos con la primera, ¿no? O sea, me ha gustado, me habéis convencido. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo incorporo yo esto? Venga, Garbiñe, ¿te lanzas tú? ¿Lo tienes ahí? Bueno. Sí, está bien. Un poco por la experiencia, porque bueno, yo ya os he dicho que yo no dibujaba y ¿cómo empiezas? Pues cogiendo un lápiz y haciendo pruebas. O sea, yo lo que empecé es cuando iba a alguna conferencia o algún encuentro de temas educativos, yo llevaba un cuadernito y en ese cuadernito empezaba, pues tomaba mis notas. Al principio estaban cargadas de textos, o sea, es que es muy curioso porque cuando veo la evolución que pues yo llevo un par de, no llega a 2 años, yo creo, haciendo visual thinking. Entonces, en estos 2 años yo veo la evolución desde mis primeros apuntes hasta lo que hago ahora y es que es impresionante. Entonces, cuando la gente me dice, pero yo no voy a poder hacer lo que haces tú, yo digo, claro que sí, si tú miras lo que yo hacía hace 2 años y es que no tiene nada que ver. Entonces, claro, esto es como un entrenamiento. Al final tú vas aprendiendo a hacerlo. Entonces, bueno, una cosa es tomar apuntes, luego también llegas a casa, los puedes pasar a limpio y entonces ya trabajas la organización de otra manera, estructuras la información de otra forma.
Entonces, para mí, desde luego, es practicando. Y bueno, aprovecho igual para comentar el tema. Bueno, tanto Rocío como yo lo has comentado, somos parte del proyecto Dibújamelas. Dibújamelas empezó hace 2 años, hace año y medio, en noviembre del año pasado, como una iniciativa entre Ramón Besonías y yo. Dijimos, bueno, vamos a poner a la gente a ver si quieren dibujar y yo creo que ha sido un espacio de autoaprendizaje muy importante. Entonces la gente ha ido como rompiendo el miedo porque no veía cosas maravillosas, sino veía las cosas que en ese proceso de aprendizaje íbamos haciendo todos. Entonces íbamos caminando todos un poquito al mismo tiempo. Yo esos mapas que hacía con todo texto o con cantidad de texto y bueno, pues un poco torpes, pues la misma gente que estaba en ese momento pues no los veía como igual hoy en día pues los hago más cuidados, he adquirido otras destrezas, ¿no? Pero yo creo que es eso, acercarse sin miedo y bueno, pues buscar espacios colaborativos. Yo menciono el nuestro pues porque está, pero bueno, yo sé que la gente de FOL, por ejemplo, lo están haciendo, tienen también un proyecto, bueno, pues hay gente que por ahí se está echando para adelante y sin miedo, si al final... yo creo que lo que decía Fernando, o sea, es que no es ser un artista, o sea, esto no va de arte, no tiene nada que ver con el arte, a pesar de que algunos lleguemos de ahí, pero hay mucha gente que llega de otros espacios, o sea. Bien, no tienes por qué tener unas grandes manos. Para profundizar un poquito, no sé si podéis recomendar algún libro o algunos puntos o alguna web de algunas pequeñas claves, ¿no? Para que este proceso se empiece a iniciar. Fernando... no he venido a hablar de mi libro. Hablo yo de tu libro. Ahí está, yo también lo tengo, lo traigo así, ¿no? Muchas gracias, mucha ilusión, la verdad. No, bueno, mira, yo sí que me gustaría una cosa que ha dicho antes Rocío, y es que, claro, cuando empezamos con el tema de entender qué era esto de Visual Thinking, las traducciones que encontrábamos, primero que estaba todo publicado, era fuera. Las traducciones que encontrábamos, la verdad es que regulares, porque había veces que llevaban a confusión, yo creo, y que enmarañaban un poco más las cosas. Entonces, no voy a centrarme en esto de mi libro, que es el libro que hemos hecho Miguel y yo, pero sí me gustaría que dos cosillas. La primera es que nosotros tenemos una cosa pensada en el mundo de la empresa y resulta que la gente de FOL encontró un medio para poder hablar con los alumnos de lo que está pasando en el mundo de la empresa mediante dibujos. Entonces, por ese lado yo feliz y contento. Y por otro lado, centrándome mucho más en lo que preguntabas, yo creo que para empezar lo primero que hay que hacer es buscar una herramienta que te ayude, tipo rotulador. Yo recomiendo los que tienen una punta más finita y una punta más gorda por otro lado. Lo traigo así para enseñarlo. Por otro lado, después, herramientas que les gusten a tus alumnos, con las que se sientan cómodos, y las herramientas con las que tú te sientas cómodo, lápices, rotuladores, hay gente que hace trabajo con un pincel muy rápido. Luego también me parece que es interesante el tema que hemos tocado antes de la librería visual. Yo cuando dibujo, pues a lo mejor estoy haciendo un graphic recording, me dicen, oye, es que tú dibujas muy bien. Y digo, sí, pero el dibujo es lo que menos me importa, porque el dibujo lo que tengo es automatizado un poco esa librería personal, o a mí me gusta llamarlo piedra roseta, en la que traducir un poco los conceptos en determinadas imágenes y combinarlas luego entre ellas. Pero lo más importante es, lo que más me cuesta es prestar atención, es conseguir entender lo que están diciendo y por eso yo creo que hay que poner mucho más esfuerzo en encontrar las palabras clave, como decía Rocío, combinarlas con dibujos clave y entonces sí que puedes ir haciendo. Y por último, practicar y practicar, porque es un tema que si consigues quitar el peso del arte, lo que practicas es para ti. Por tanto, bueno, no pasa nada en equivocarse. Y digo rotulador porque el rotulador se puede tachar, pero no se puede borrar. Por tanto, aprendes de tus errores y ya está, no pasa nada. Que luego tienes a tu disposición temas de estos de iPads y tal, fenomenal. Pero vamos, que herramientas, librería visual personal y mucha práctica. Bien, bueno, pues no lo creáis, nos ha pasado el tiempo volando, llevamos de 1 hora y tenemos que cerrar. Sí que voy a lanzar un par de preguntas, no sé, esta que nos comentaban y ya con esto terminamos, para la lectoescritura, que es una etapa muy importante en primer ciclo de primaria. No sé si podéis dar algún consejo a la compañera que dice que cómo puede ayudar. ¿Alguien? ¿Veis experiencia?
profesora de formación profesional, pero de los cursos de formación que hacemos para profes y tal, los profes de primaria e incluso de infantil lo integran, ¿vale? O sea, no se trata de eliminar la escritura o la lectoescritura, se trata de completarla, y venimos de infantil de una etapa con muchísimas imágenes, entonces es simplemente no dejar de utilizar esa imagen que ya venimos utilizando, sino en ese proceso de aprendizaje de la lectoescritura apoyar esa palabra que estamos escribiendo y que estamos leyendo con un dibujo. Y de esta manera no estás eliminando la lectoescritura, que es que obviamente no hay que hacerlo, pero no dejamos de eliminar la imagen, que es lo que venimos utilizando en infantil y funciona. Yo añadiría ahí que, bueno, aparte de las herramientas y todo esto, para los profesores, o sea, en el blog de Dibújamelas hay un montón de experiencias de gente sin experiencia previa, y creo que puede ser bueno también para quienes se acerquen visitar y ver que la gente que estaba ahí, que la gente que estamos ahí no somos especialistas, no venimos o no hemos venido del mundo del visual thinking y nos hemos formado en esto, sino que vamos ahí a continuo. Y estoy pensando porque tanto en el blog antiguo como en el último, esta semana pasada ha salido una experiencia, por ejemplo, de tercero de primaria súper chula, que la gente va compartiendo. O sea, al final de lo que se trata es esto: mira, yo he hecho esto, los 3 días de oro, ¿no? Y se dedicaron solamente a dibujar durante esos 3 días, niños de tercero de primaria, creo que no me equivoco, y luego pues nos mandan las fotos y nosotros publicamos en el blog, y eso hace que esto circule, y al final es eso, es compartir, ¿no? Es la comunidad de aprendizaje en torno al visual thinking. Y eso te apoya y sientes que no te sientes tan solo, y ves que lo que se está haciendo tampoco es, vamos, fuera del alcance. Yo creo que ahí es donde debemos continuar, ¿no? A todo lo que le interesa incorporar a su PLE, a su entorno personal de aprendizaje, el visual thinking, y utilizar la red a través de hashtags de usuarios, ¿no? Dibújamelas, no sé si algún proyecto más que queréis destacar. Y desgraciadamente lo vamos a tener que dejar aquí. Fernando, decirte que creo que has abierto un campo con el visual thinking en 3D. Bueno, has levantado, ¿no? Hay un poco el gusanillo, porque hay bastantes preguntas diciendo que es complejo estructurarlo, y bueno, pues así dejamos pendiente para un webinar. Deciros a los 3 que muchas gracias, yo me lo he pasado bomba con vuestros comentarios, y no sé si queréis cerrar con algo y ya nos vamos todos. Nada, yo recordar que no hay que saber dibujar, que yo no vengo de Bellas Artes ni nada por el estilo, y que una manera muy buena de empezar es empezar jugando con los juegos estos que hay de dibujar, súper divertido, y se quita el miedo a dibujar. Muy bien. Yo recuerdo aquí la frase que suele repetir siempre Ramón Besonías en todos los talleres: no sé dibujar, ¿y qué? Me parece que es muy buena para empezar, o sea. Yo nada más que a ver si coincidimos físicamente, que también apetece, ¿eh? Esto, dibujar además con una tapa delante se dibuja muy bien. No, que animar a todo el mundo a que se ponga con ello. Sobre todo me gusta mucho la parte de colaboración del blog vuestro de Dibújamelas, como un sitio en el que se puede compartir información que se está haciendo en el aula. Ojo, porque la gente que estáis ahí es gente que está dentro del aula, que cuando se cierra la puerta se queda el profesor solo con los alumnos, y eso es lo que cuenta. Bueno, pues vuelvo a decir, muchas gracias por estar aquí. A todos nuestros oyentes, pues recordaros que hay un nuevo webinar de escuelas creativas, creo que dentro de un par de semanas, y bueno, pues que seguimos en las redes. Así que muchas gracias a todos por estar ahí, y creo que por Twitter, Rcopete, Garbiñe Larralde y Fernando de Pablo, pues seguro que se puede continuar el debate. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.